Buenas noches a todos y bienvenidos a la conferencia Perspectivas Fiscales para la Región y el Perú. Esta noche vamos a analizar los riesgos fiscales que enfrenta nuestra economía y la de nuestros vecinos en los próximos años. Como ustedes saben, el proceso de descentralización que inició en 2001 ha otorgado autonomía política, económica y administrativa a través de la Constitución y de varias leyes orgánicas a los gobiernos subnacionales y a gobiernos locales también para recaudar, presupuestar y endeudarse. Y a veces estas prácticas no están del todo alineadas con una política macrofiscal prudente. Entonces, esta noche vamos a conversar sobre algunos lineamientos dados en algunos marcos que procuran establecer cierta disciplina, ciertas reglas fiscales también que están en funcionamiento y que establecen límites para endeudamiento, algunas prácticas importantes, pero que también hay un porcentaje de gobiernos locales y subnacionales que no cumplen con los ratios y con las sanciones, a pesar de las sanciones indicadas. Entonces, es importante considerar qué está pasando y hacia dónde está avanzando. Hay un fuerte nivel de endeudamiento a considerar de parte de gobiernos locales que tiene que ver con, a veces, deudas heredadas de administraciones anteriores, pero también deudas que tienen los gobiernos con administraciones, otras zonas del gobierno, como salud, SUNAT, etcétera, y entonces en ocasiones la expectativa de ingresos futuros basados en canon, etcétera, pueden crear una expectativa más que optimista y entonces el desorden fiscal aparece. Esta noche tenemos dos ponentes. William Sánchez Tapia, que va a estar con nosotros en unos minutos, es jefe del equipo de análisis macroeconómico en la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal. Ha laborado en la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas y como director en la Dirección de Investigación y Estudios Económicos del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Es magíster con distinción en Desarrollo Económico por la Universidad de Sussex, en Inglaterra, magíster en Economía por la Universidad del Pacífico y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es candidato a doctor en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Ingeniería. También tenemos como ponente hoy a José Luis Nolasco, investigador nuestro del Observatorio Económico, Financiero y Social y docente de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Con casi 10 años de experiencia como investigador senior en temas macroeconómicos y coordinación de análisis económico en el MEF, BCP y CEPLAN, es magíster en análisis económico por la Universidad de Chile y economista por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con especializaciones en macroeconomía, econometría aplicada y data science en el FMI, Banco Central de Brasil, Barcelona GSI, MIT, CEDLAS y CS-INEI. Cuenta con una publicación de un libro de econometría aplicada por la Universidad Nacional Agraria La Molina en 2015 y sus investigaciones se enfocan en temas relacionados a crecimiento económico, macroeconomía, innovación y econometría aplicada. Nuevamente, gracias. Bienvenidos nuestros ponentes y iniciamos. José Luis. Ya, bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, primero agradecerles por el tiempo. Probablemente varios de ustedes incluso han estado o están en clase. Algunos creo que se van a ir sumando conforme van pasando los minutos, espero más pronto que tarde. Y bueno, igual las disculpas del caso, el otro expositor está en camino, hay un tráfico de lo que creo que ustedes ya saben perfectamente cómo es, así que simplemente a tener un poco de paciencia.
Lo que me toca a mí presentar en esta oportunidad es, en pocas palabras, entrar con una breve introducción de cómo viene la parte fiscal y por ende las proyecciones fiscales en la región, para luego ya ceder, creo, todo el contexto, y creo que hoy en verdad es un momento crucial, lo que creo que William les puede aportar a ustedes desde el conocimiento y también desde su experiencia, su expertise, viendo temas fiscales para Perú. ¿Ok? Entonces, pero para llegar a Perú, primero necesitamos hablar del contexto internacional y obviamente vamos a entrar en algunas comparaciones con los países de la región. El objetivo no es comparar con países de Asia ni países desarrollados. Creo que los puntos de medición no son tan comparables y que creo que eso podría ser otra lectura en otra presentación que ya podríamos definir luego. Entonces, lo primero que voy a presentar es empezar con quizás el gráfico que ilustra un poco la heterogeneidad en el crecimiento mundial, ¿ya? Pero en segundo lugar, cómo América Latina es uno de los grupos de las regiones donde menor crecimiento económico se espera para los próximos años. Un crecimiento en torno al 2%, por debajo del crecimiento mundial que puede estar en torno al 3.2%. Cabe indicar, en la última publicación del Fondo Monetario Internacional, ese crecimiento del mundo incluso, que pareciera ser algo razonable, es uno de los crecimientos más bajos observados en casi una década, ¿no? Y prácticamente ese crecimiento que pueda darse en el 2024 y 2025 en gran parte está explicado, ¿no?, por la recuperación de algunos grupos de países en particular. Por ejemplo, la zona euro, que ha sido severamente afectada por toda la crisis entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, que se viene recuperando cada vez mejor, sorprendiendo al mercado, sorprendiendo al Fondo Monetario, sorprendiendo a todos, ¿no? Porque creo que hoy, parados en el 2024, no pensábamos hace 2 años atrás que Estados Unidos podía tener unas cifras de crecimiento tan buenas, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el crecimiento económico con la parte fiscal? Para mí es clave. Una de las anclas importantes del por qué un país tiene los suficientes recursos para poder ejecutar, por un lado, gasto público o ejecutar obras, tiene que ver con tener un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Un país que no tiene crecimiento económico sostenido en el tiempo, no tiene herramientas para poder utilizarlas a través, por ejemplo, del gasto público, y porque si no crece, probablemente la economía o el país no va a tener los suficientes ingresos fiscales para poder ejecutar obras. Entonces no vamos a tener esa palanca por el lado fiscal que a veces necesitan todos los países en algún momento, sobre todo con mayor notoriedad que en otros años. Mucho se dice que la política fiscal es contracíclica. Cabe decir que una política contracíclica es aquel donde, por ejemplo, en severos momentos de bajo crecimiento o incluso en recesión, ¿no?, lo que tenemos es una intervención con mayor fuerza, obviamente, del gobierno, donde trata de implementar las reglas de política fiscal para tratar un mayor crecimiento. Bueno, creo que ahí le damos la bienvenida a William. No sé si podríamos darle un aplauso. Sí, no, al contrario. Perdón que se corta, ¿no? Buenas noches. No, al contrario. Entonces, como les estaba comentando, las proyecciones mundiales en general para la región y para el mundo son claves para entender un poco qué es lo que está pasando ya por la parte fiscal, ¿no? Y lamentablemente, y el Fondo Monetario lo comenta, existen muchos riesgos hacia adelante. Por ejemplo, uno que quizás hoy en día se toca mucho es los riesgos de un menor crecimiento mundial, principalmente por China, y los riesgos que pueda tener también, por ejemplo, la recuperación de la zona euro, ¿no? Y a eso estamos en una situación donde los bancos centrales cada vez deberían ir cediendo con su tasa de referencia, una vez que también la inflación comienza a ceder a través de los meses, pero si la situación se agrava, la tensión geopolítica me refiero, probablemente eso pueda tomar más tiempo de lo habitual o de lo esperado.
Y aquí les presento una tablita que la verdad que me pareció súper interesante. Es una tabla elaborada por la CEPAL hace unos años atrás, donde comienza a caracterizar cómo es el orden fiscal, llamémoslo así, o las reglas fiscales que tienen los diferentes países de la región. Como ustedes pueden observar, no sé, voy a tratar de usar el cursor, voy desde el nivel básico o nivel coquito, llamémoslo así, hasta un nivel un poquito más avanzado en lo que se llama reglas fiscales. Dentro de un nivel básico están países como Paraguay y Uruguay, ¿no?, donde CEPAL define que tiene un nivel básico de reglas fiscales, porque principalmente estos países no cuentan con una regla fiscal definida, sino más bien dentro de todo definen a cuánto podrían tener de deuda o, por ejemplo, de déficit fiscal. No obstante, no hacen hincapié como, por ejemplo, en otros países de la región, como Colombia o como Perú o como Chile, en la cual incluso pueden tener ciertas circunstancias en las cuales amerita salir de la regla, como por ejemplo lo que acaba de mencionar en su último informe de actualización el Ministerio de Economía, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales podría ameritar que salgamos de la regla fiscal. Lo mismo pasó en la pandemia, y no solamente hemos hecho esto nosotros, sino también lo han hecho los diferentes países de la región. Y todos los demás países tienen un nivel avanzado porque ciertamente tienen una regla fiscal que obviamente se va actualizando, cada cierto tiempo se discute, se aprueba en el Congreso, y si obviamente tiene la aprobación del Congreso, pues definitivamente se pone, digamos, en ejecución, ¿no? Y la idea es que al final del año lo que realmente se pacta se cumpla, ¿no? Si hay algún problema con el cumplimiento de las reglas fiscales, es ahí donde hacia afuera no nos ven tan bien, ¿no? Lamentablemente, a pesar que las reglas fiscales son muy notorias en países grandes de la región como Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, en realidad, sacando a Perú de un costado, todos los demás países enfrentan muchos problemas, y eso lo vamos a discutir en las siguientes láminas. Por un lado, si miramos el gráfico de déficit fiscal, que es una medida bastante útil, bastante cotidiana para mirar la posición fiscal que tiene un país, ¿no?, y que usualmente se expresa como porcentaje del PBI, podemos observar dos cosas muy importantes. Primero, todos los países proyectan un cierto descenso de su déficit fiscal, ¿no? No obstante, el segundo mensaje es bastante importante, ¿no? Chile y Perú son los que tienen menor déficit fiscal de toda la región. Son los países que quizás menor déficit fiscal tienen. Entonces, claro, cuando a veces uno observa los reportes de inflación del Banco Central, en verdad luce bastante atractivo cuando Velarde presenta la meta de inflación o lo que ellos proyectan también que pueda tener como déficit fiscal al final del año. Y claro, comparando con un grupo de países de la región, la verdad que Perú luce bastante bien, ¿no? No digo que Perú esté mal, simplemente que en verdad comparando con la región, en realidad es bastante bueno las perspectivas fiscales que tiene Perú, ¿no? Pero claro, cuando uno entra y hace un zoom a los países, comenzamos a observar algunas cosas muy importantes. Primero, Brasil es un país con un nivel de deuda altísimo, ¿no?, y que gran parte de situaciones, como por ejemplo subvenciones, etcétera, lo financia el gobierno y por lo tanto su nivel de deuda es muy alta. Por otro lado, México hoy en día con el presidente que actualmente es López Obrador, comienza a ejecutar demasiado por la parte de gasto y sus metas de regla fiscal son bastante altas, ¿no? Y casi todos los países, incluyendo Colombia, que también con el presidente que actualmente tienen, también intentan suavizar o disminuir su déficit fiscal, sobre todo más en el 2025. Hoy creo que casi todos los países de la región, incluyendo Perú, dan por descontado que recién van a entrar a una etapa de consolidación hacia el 2025. Acá, como se puede observar, por otro lado, en esta lámina, acá están las reglas fiscales. ¿Qué es lo que define el gobierno de qué es lo que debería pasar hacia el cierre de año, ¿no?
Por otro lado, otros dos gráficos bastante interesantes y que me llamaron mucho la atención, pero creo que explica un poco lo que les comentaba hace un momento, es el pago de intereses de la deuda y la deuda del sector público no financiero, la deuda pública, llamémoslo así, ¿no? En primer lugar, el pago de intereses de la deuda es súper alto en países como Brasil y fíjense cómo vienen creciendo, todos, sin excepción. Los únicos dos, llamémoslo así, de la región que tienen un pago de interés de la deuda bastante bajito son Chile y Perú, ¿no? Y eso ha sido sostenido en el tiempo. Fíjense, comparen con otros países como Brasil o México y Colombia, fíjense cómo ha ido subiendo fuertemente, ¿no? Y eso tiene una explicación. Y aunque ustedes no lo crean, hay un gran factor político detrás, ¿no? Por el mismo lado, fíjense ustedes el tamaño de deuda de Brasil. Claro, si acá yo pongo Estados Unidos, obviamente Estados Unidos superaría a Brasil, ¿no? Por eso no lo quise poner dentro del grupo a comparar. Creo que más útil era mirar a nivel de la región, ¿no? Y de nuevo, Perú luce como el que menor deuda pública tiene. Y en realidad eso es lo que muestra el Banco Central, eso es lo que muestra el Ministerio de Economía. En realidad, a nivel macro, los indicadores lucen bastante bien. Y teniendo una característica de cómo es el déficit fiscal, de cómo es la deuda pública y también cómo es el pago de intereses, algo que también mucho miran las calificadoras de riesgo son estos indicadores, adicional al de crecimiento y probablemente algunos indicadores de riesgo país, para comenzar a asignarle a diferentes países, llamémoslo así, la calificación crediticia. Y como se puede observar, acá no sé si ven una línea roja bien marcada, todos los países que están situados por debajo de esta línea tienen la pérdida de grado de inversión, es decir, cada vez el país luce menos atractivo, ¿no? ¿Y quiénes están en ese grupo de países que no luce tan bien para atraer inversiones? Obviamente países como Argentina, que está en un proceso de cambios y vamos a ver qué tanto tiempo le pueda tomar a Milei poder ejecutar el recorte fiscal y entre otras políticas macro. Bolivia, Ecuador, ¿no? Brasil, Paraguay, Colombia, México, y entre los tres primeros está Chile, Uruguay y Perú, sorpresivamente, ¿no? Ojo que hacen un llamado de atención, y hace poco ustedes habrán visto las noticias, ¿no? S&P nos bajó la categoría, ¿no? Haciendo bastante hincapié en el factor político y en todas las medidas que el Congreso hoy en día viene dando y que pone en riesgo incluso que más pronto que tarde podamos perder el grado de inversión. Fitch, por otro lado, mantuvo su perspectiva, su outlook, que ya lo tenía desde el año pasado, pero no descarta que en algún momento pueda hacer algún cambio, ¿no? Por otro lado, Moody's, creo, si es que la memoria no me falla, debería actualizar o mantener sus perspectivas en el segundo semestre de este año. Entonces, la situación está complicada porque a nivel macro, Perú luce bastante bien. Su problema es el tema enteramente institucional, ¿no? Y que ya luego seguro lo hablará a mucho mayor detalle William. Fíjense que a pesar del recorte de S&P y bueno, Fitch también sosteniendo el mensaje de los problemas institucionales o sobre todo del Congreso en este país, en Perú, comparado con la región, a pesar de eso, los rendimientos de los bonos soberanos, que nos da una especie de lectura de cómo está reaccionando el mercado, ¿no? A préstamos a largo plazo, se puede observar que incluso ha dado una ligera bajada. Y esto es curioso, en primera instancia, mirando el gráfico, porque uno diría, bueno, eso quiere decir que el mercado no lo ha tomado mal que baje en el grado o un peldaño más a Perú, ¿no? Y claro, uno en tono de broma podría decir que sigan bajándole entonces, ¿no? Y el costo de financiamiento va a ser más bajo. Pero en realidad eso no es así. Ya ha pasado en años anteriores que a Perú le dan algún downgrade o simplemente dan alguna alerta de que posiblemente le van a hacer alguna bajada y el mercado lo toma bien, pero no eso es la lectura que se debe tomar en un principio, sino lo que pasa luego. Probablemente algunos bancos
o instituciones financieras tengan los problemas de financiamiento y eso se van a trasladar a las personas, porque también van a ajustar créditos, entre otras cosas. Entonces la economía comienza a verse afectado por el lado de la inversión, por ende consumo y menor crecimiento. Todo juega un rol más pronto que tarde, ¿no? Ahorita el mercado aparentemente está tomándolo como que vamos a ver qué pasa. La situación económica en Perú debería mejorar en este segundo trimestre del año, pero enfrentamos retos. ¿Qué debemos de hacer o qué debemos de tener en cuenta, perdón? Primero, ¿qué riesgos fiscales enfrenta el mundo en general, ¿no? Acá yo señalaba en algunos bullets, en primer lugar, ya lo comentaba en un inicio, menor crecimiento mundial, sobre todo en un contexto de tensiones geopolíticas, ¿no? En segundo lugar, que todavía las tasas de interés se mantienen altas y que de alguna u otra forma también afecta a los costos de financiamiento que puedan tener los países, y que si incluso en algún país, como por ejemplo, imagínense Colombia, no termina de hacer un descenso notorio de la inflación, el Banco Central de ese país probablemente siga teniendo su tasa a niveles altos. El Banco Central de Perú, a pesar de que ha venido bajando su tasa, igual tener una tasa de 6% es bastante alta, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Por otro lado, hay riesgo de mantener una senda de incumplimiento, dado los otros dos puntos anteriores, lo cual pues puede llevar a que Brasil siga endeudándose, que México siga endeudándose, que Colombia siga endeudándose, que Perú no cumpla con la meta fiscal ni este año ni el próximo, y así todos los demás países. Cada uno enfrentan diferentes riesgos. Y obviamente no descartamos, nos ha sorprendido el 2023 con el tema climático, esperamos que en los próximos años no haya alguna sorpresa que nos pueda también jugar en contra para el cumplimiento de la regla fiscal. ¿Qué debemos hacer? Lamentablemente tener un crecimiento económico sostenido, pero como les decía, eso no es tan fácil en la práctica, ¿no? Primero porque casi todos los países de la región, por no decir todos, somos una economía pequeñas y abiertas, muy dependientes del factor externo, dependiente del crecimiento mundial. En segundo lugar, la mayoría de países de la región son dependientes de los commodities, oro, cobre, petróleo, etcétera. Entonces, si estos commodities no andan bien por A o C razones, probablemente el crecimiento de esos países también pueden ver afectados. En tercer lugar, en todos los países de la región, unos con mayor o menor medida, están enfrentando problemas institucionales, crisis política, un Congreso que no ayuda para nada en la aprobación de medidas o de pronto hace una aprobación de medidas que en verdad lo único que genera es mayor gasto corriente y no un gasto de capital que pueda ayudar a mejorar en una inversión pública que realmente pueda ayudar a mejorar el crecimiento económico. Y por ello fomentar el crecimiento económico es quizás lo más difícil y para eso tenemos que recurrir a nuestros libros macro, donde se habla mucho de las reformas estructurales que puedan fomentar el mayor crecimiento de la productividad, ¿no? Lamentablemente, implementar reformas estructurales no es una tarea sencilla. Segundo, es súper costosa y en tercer lugar se tiene que sostener independientemente quién entre al gobierno. Y lamentablemente estos cambios se dan cada 5 años, si es que no ocurren antes. Entonces, lograr ello no es una tarea fácil y en verdad todos tenemos que poner de alguna u otra forma nuestro granito de arena en que eso se pueda dar más pronto que tarde. Ojalá que la situación cambie hacia las elecciones del 2026. Eficiencia del gasto público. Cuando hablan o se habla mucho de la eficiencia del gasto público, en realidad muchos piensan que es o subir los impuestos o por otro lado dar beneficios tributarios. En economías con altos niveles de informalidad no es tan fácil implementar medidas tributarias. El único país que quizás tiene altos niveles de formalidad, que Chile, quizás medidas tributarias podría tener algún mayor efecto, pero en el resto de países, México, Colombia, Perú sobre todo y el resto de países, la informalidad hace que las políticas tributarias sean difíciles de implementar. Y en algún momento yo recuerdo haber leído lo que se llamaban
las políticas o reformas estructurales de tipo transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad que cuando uno tiene que implementar una política no tiene que ser solamente, por ejemplo, cambios de medidas tributarias, sino que a su vez tenemos también que mejorar el aspecto de capital humano. No solamente tenemos que hacer capital humano, sino también tenemos que hacer políticas comerciales. El conjunto de políticas es la que finalmente ayuda a poder implementar medidas de largo plazo que generen mayor crecimiento y mayores ingresos fiscales y que nos permitan realmente poder hacer un uso óptimo del gasto, ¿no? O un uso eficiente. Evitar diversas iniciativas legislativas que generen menores ingresos fiscales e incrementen el gasto público. Eso hoy en día en Perú es algo de casi todos los días, ¿no? Acaban de aprobar, por lo menos el Congreso, el retiro de la CTS, hace poco el retiro de las AFP, y más allá de la discusión de si estamos a favor o en contra, o medidas como por ejemplo el aumento de los salarios a los congresistas, etcétera, etcétera, lo único que nos llevan más pronto que tarde es hacer un mal uso del gasto, ¿no? Entonces, este problema que en realidad se los comento, que es lo que nosotros vivimos porque estamos acá en Perú, en realidad muchos de los países lo enfrentan, y sobre todo los de la región. Entonces, creo que la situación es compleja para finalizar esta presentación. En segundo lugar, lamentablemente creo que estamos dependientes a lo que pase en el sector externo, que ojalá que las cosas mejoren. Y en tercer lugar, creo que depende de cada país que pueda hacer algún cambio para que esto no siga pues socavando o generando inconvenientes en el crecimiento de largo plazo de cada uno de los países de la región, ¿sí? Eso es por mi lado. Muchas gracias. Luis, William, bienvenido nuevamente. Por favor, te invitamos a tu presentación. Hola, hola. Ya está. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer la invitación. Yo siempre encantado de participar en este tipo de eventos, sobre todo cuando se trata de un auditorio donde hay estudiantes de economía que son los futuros hacedores del país, ¿ya? De las políticas económicas. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a tratar de complementar ya lo dicho por José Luis y voy a centrarme un poco más en la parte de Perú. Entonces, el contenido de esta presentación es la siguiente. Inicialmente quiero hablar de las reglas fiscales vigentes para ver cómo se está incumpliendo y cómo ya el Ministerio de Economía y Finanzas recientemente ha modificado su trayectoria de estas reglas macrofiscales. Eso lo vamos a ver en la introducción. Luego vamos a ver que también, para hablar de sostenibilidad fiscal, esto depende muchísimo qué es lo que está sucediendo en el contexto macroeconómico, tanto internacional como local. Es por eso que vamos a ver rápidamente qué es lo que está pasando en el muy corto plazo, pero también qué es lo que podría venir en el mediano y largo plazo y cuáles son los riesgos más importantes que está enfrentando el mundo, ¿no? Que ya en buena parte José Luis ha estado comentando. Luego me voy a centrar netamente a perspectivas fiscales para Perú, y ahí vamos a hablar cómo se están moviendo estas variables clave, ¿no? Déficit fiscal y deuda pública. Y de ahí también hablar de los retos en el ámbito de la política fiscal. Vamos a hablar de la recaudación tributaria, que cuando nos comparamos, si bien cuando comparamos déficit y deuda somos los mejores o uno de los mejores de América Latina, pero si nos comparamos en términos de ingresos y eficiencia de gastos somos uno de los últimos en la región. Entonces vale la pena también empezar a discutir ese tipo de retos que hay dentro de la política fiscal. Y para finalizar, pues algunas conclusiones, ¿no? Empezamos entonces. ¿Cuáles son las reglas vigentes actualmente en nuestra economía? Reglas fiscales me refiero. Por el lado, hay dos reglas que son súper importantes. Por un lado tenemos la regla de la deuda pública, ojo, esto es con la regla vigente, que muy pronto ya van a empezar a modificar porque ya en el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas del Ministerio de Economía y Finanzas ya modificaron la trayectoria. Entonces eso quiere decir que en las próximas semanas se va a empezar a discutir las nuevas reglas, ¿no? Pero ¿qué nos dicen estas reglas vigentes? En deuda pública no puede superar el 38% del PBI
y hacia el 2032 debería converger nuevamente al 30%, que fue la regla prepandemia. Recordemos, antes del 2020, la regla macrofiscal era que la deuda pública no podía superar el 30% del PBI. Sin embargo, con esta pandemia que generó enormes incrementos de gasto, incrementos de déficit fiscal, pues se hizo que se aplique la cláusula de excepción y por ende cambiar las reglas macrofiscales, ¿no? Y la otra regla macrofiscal importante es acerca del déficit fiscal. Esta regla vigente se planteó en el 2022, ¿ya? Por eso que la regla de déficit fiscal para el 2023 era no superar el 2,4% del PBI. Y ya vimos que se incumplió, ¿no? Es por eso que han escuchado según las noticias que se ha incumplido la regla del déficit fiscal. ¿Cuánto salió el déficit fiscal? 2,8%, ¿no? Y para este año la regla macrofiscal de déficit fiscal nos dice que el déficit no debería superar el 2% como porcentaje del PBI. Pero nuevamente, bueno, en su momento desde el Consejo Fiscal veníamos comentando reiteradamente que era muy difícil cumplir con esta regla, ¿no? Y entonces empezar la discusión de cambiar. Y efectivamente el mismo Ministerio de Economía y Finanzas en su última proyección ya consideran un déficit fiscal para este año de 2,5, ¿no? Y con las reglas vigentes eso implicaría incumplir nuevamente con la regla. Entonces, como les decía, en el muy corto plazo se va a tener que empezar a discutir cuáles son las nuevas reglas macrofiscales en el país, ¿correcto? Y también hay otras reglas acerca del gasto público, ¿ya? Pero las dos reglas más importantes de deuda y de déficit fiscal. Y lo otro es, vean esta fórmula, que esa es la fórmula más importante cuando uno quiere discutir temas de sostenibilidad fiscal. Esa es la fórmula de la deuda pública como porcentaje del PBI. ¿De qué depende esta dinámica de la deuda pública? ¿Ya? Vamos a ver que depende de un conjunto de factores. No solamente depende de las decisiones de un ministro de Economía y Finanzas, sino, como podemos ver, todo lo que está en rojo va a depender de qué cosas afectan a las tasas de interés a nivel local, a nivel internacional. Lo que haga la FED finalmente igual afecta a nuestra deuda, pero eso está fuera de nuestro control. Lo que pase al crecimiento económico también va a afectar de manera directa e indirecta, porque ahorita vamos a ver que el otro componente de la deuda pública es el resultado primario, que simplemente es el déficit fiscal sin considerar el pago por intereses por la deuda pública. Y también cualquier choque que afecte a la inflación, y esto a su vez al deflactor del PBI, eso va a implicar una modificación en la deuda pública. Entonces, como pueden observar ahí, igual, choques de tipo de cambio, ¿no? Va a tener impactos también en esta deuda. Hay un conjunto de factores, tanto que va a depender de factores externos como de factores internos que va a afectar esa deuda pública. Y finalmente la regla depende del número que arroje esta fórmula, ¿no? Ahora, para entender un poco más y ver qué es lo que podría pasar en el corto plazo y en el mediano plazo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿en qué contexto macroeconómico estamos actualmente? Vamos a ver que a nivel internacional, ojo, en el muy corto plazo, las cosas vienen mejor de lo que se estaba esperando. Ojo, en el muy corto plazo, ¿ya? Estados Unidos viene creciendo a un ritmo que nadie esperaba. Por eso que continuamente se vienen ajustando sus proyecciones al alza, ojo, para este año, y más bien a la baja en los próximos años, ¿no? Para el caso de China, igual, China tiene problemas estructurales muy fuertes, sobre todo en su mercado inmobiliario, que representa casi el 30% de su PBI. Y en ese contexto muchos esperan que China pues empiece a desacelerar, pero en el muy corto plazo viene sorprendiendo también al alza, ¿no? Pero eso no implica que el 25 al 28 necesariamente esta economía siga mostrando tasas muy altas. Por otro lado, o sea, hay tres canales, eso hay que entender muy bien. Hay tres canales de cómo el sector externo afecta a la economía local, y eso ya hemos visto que afecta a la deuda pública, ¿verdad? Uno de los canales tiene que ver con crecimiento económico de los socios comerciales, el otro tiene que ver con precios de commodities, términos de intercambio. Lo que
los factores que afecten, por ejemplo, el precio del cobre, del oro, del zinc, y vale recalcar ahí, en las últimas semanas, no sé si han escuchado, pero el precio del cobre está que repunta por encima de 400 centavos de dólar por libra, el precio del oro igual. En un escenario de elevada incertidumbre a nivel mundial, el oro está en niveles nunca antes vistos en la historia, está por encima de 2.300 dólares por libra, o por onza, perdón. ¿Se imagina? O sea, nunca hemos visto esos niveles de precio. Y eso en cierta medida nos favorece en el muy corto plazo, porque nosotros, a diferencia de otros países de la región, por ejemplo Chile, Chile solamente depende de cobre, no vende oro. Nosotros vendemos cobre y oro. Entonces, ese repunte del precio del oro sí nos está favoreciendo, ¿no? Y por el otro lado, más bien, el precio del petróleo que nos afecta negativamente sí está que sube también en este contexto de problemas geopolíticos que hay en Medio Oriente, ¿no? En donde también se está involucrando Irán, que ahí sí va a empezar a golpear este precio y eso sí nos afecta negativamente. Y un tercer canal tiene que ver con canal financiero, tasas de interés a nivel internacional, y eso va a depender muchísimo de qué es lo que pase con la inflación a nivel mundial. Si bien recientemente vemos cómo la inflación se ha corregido gradualmente a la baja, pero todavía se encuentra muy por encima, por ejemplo, en Estados Unidos, de su meta de inflación. Y en los últimos meses ha venido sorprendiendo al alza. ¿Eso qué implicancias tiene? Que es muy probable que la FED todavía mantenga su tasa de interés en niveles súper elevados. Ahora, ¿eso qué afecta? Si ustedes recuerdan su curso de macroeconomía, su paridad descubierta de tasas de interés, eso afecta el tipo de cambio. Y como les mencionaba, ¿no? El tipo de cambio tiene implicancias directas en lo que es la dinámica de la deuda pública. ¿Qué más? Y acá les estoy considerando una tabla de una investigación en donde se muestra la importancia que tienen los factores externos en nuestra economía. ¿Ya? Recientemente, investigaciones que aplican técnicas un poco más sofisticadas encuentran que entre el 60-70% de la variabilidad del crecimiento de la economía peruana depende de factores externos, que es bastante, ¿no? Y hay algunas elasticidades para tener en cuenta si China crece menos, o en todo caso si el IPX o los términos de intercambio crecen menos, o si la tasa de interés internacional es mayor, cómo podría afectar a nuestra economía, ¿no? Como les comentaba, en el muy corto plazo, en términos generales podríamos decir que las condiciones externas son favorables, ¿ya? Mejor de lo esperado, tanto en crecimiento como en el precio de materias primas, no tanto en tasa de interés. Y eso está llevando a que se corrija constantemente las proyecciones, ¿no? Sobre todo la de Estados Unidos, ¿no? En donde el año pasado, por ejemplo, se esperaba que crezca por debajo de 2% y ahora ya esperan que crezca por encima de 2,5%. Y lo mismo, si vemos ya en el mediano plazo, ¿ya? En términos de precio de materias primas, quiero enfatizar en este punto porque puede ser algo muy favorable para nosotros en el precio del cobre. Si ustedes ven las perspectivas del precio del cobre hacia el 2025 o un poco más allá, 2028 por ejemplo, muchos analistas esperan que este precio empiece a subir sostenidamente. ¿Por qué? Porque a nivel mundial ahorita hay un impulso hacia la inversión en infraestructura verde. Hay un cambio en la matriz energética, es decir, vamos a dejar de consumir fósiles y vamos a empezar a consumir, por ejemplo, vehículos eléctricos. ¿Pero eso qué implica? Para producir ese tipo de vehículos y a su vez para poder construir grifos, ¿ya? En donde carguen estos autos, se necesita un montón de cobre, se va a empezar a demandar bastante cobre. Es algo, si realmente se lleva a cabo, nos va a favorecer bastante, ¿no? Ojalá que sea así. Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando a nivel local? Este informe se ha publicado del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha publicado el 30 de abril, el día lunes, así es que es un informe súper actualizado. Pero a nivel local lo que estamos observando es que también las cosas vienen mejor este año. En este gráfico ustedes pueden verificar cómo distintas instituciones vienen corrigiendo al alza sus proyecciones para este año. Y además vamos a tener dos choques transitorios que van a hacer que ese crecimiento incluso sea mayor. Por un lado tenemos la
liberación de los fondos de las AFP, ojo, no estoy de acuerdo con esto, simplemente estoy diciendo que este año puede ayudar al crecimiento económico en el muy corto plazo, aunque va a tener efectos negativos el próximo y en el mediano plazo, ¿ya? Y a su vez hoy día, como decía José Luis, el Congreso acaba de aprobar la liberación de la totalidad de las CTS, ¿no? Lo cual también es inyectar liquidez a la economía. Entonces este año las cosas vienen mejor. Ahora, la discusión ya empieza del próximo año hacia adelante, ¿no? Hacia adelante el Ministerio de Economía y Finanzas espera un crecimiento de 3%. Sin embargo, nuestro crecimiento potencial en la actualidad ya se encuentra más cerca al 2,5%, post pandemia. Entonces, pero en términos generales vamos a estar creciendo entre 2,5% y 3%, con bastante esfuerzo, sí, pero puede ser posible, ¿no? Con un 2024 que quizás venga mejor de lo que se están proyectando incluso en el Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar que siempre el MEF pues tiene ¿no? ese optimismo en todas sus proyecciones. Pero este año, al menos personalmente, creo que no está sobreestimando el crecimiento para este año. Quizás para el próximo sí, porque ahí hay un problema, ¿ya? Ellos no están considerando que las AFPs pueden tener un impacto en el crecimiento. Entonces, si se ignora este año, también se está ignorando un efecto base negativo para el próximo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese 3% del próximo año podría ser mucho menor. Hasta el momento lo que les estoy comentando es que tanto a nivel internacional como local las cosas ya no están tan mal, a diferencia del año pasado donde había un conjunto de choques negativos, ¿no? Desde protestas sociales, ciclón Yaku, fenómeno del Niño, todo eso llevó finalmente a que la economía muestre un decrecimiento. Este año estamos hablando de al menos un crecimiento de 3%. Y a nivel internacional, como les comentaba, precio del cobre, del oro, repuntando, Estados Unidos, China, viene mejor de lo que se ha estado esperando a finales del año pasado, por ejemplo. Sin embargo, hay que ser conscientes que existen un conjunto de riesgos, ¿ya? Y en esta lámina eso es lo que trato de mostrar. A nivel internacional, uno de los riesgos más importantes para nosotros, o sea, con mayor impacto, es que efectivamente China en el mediano plazo empiece a crecer a tasas más cercanas al 4% o a tasas más cercanas al 3,5%. Eso sí nos va a golpear significativamente. Y si bien se espera un incremento del precio del cobre, nada asegura que sea así, porque esta variable es muy, muy volátil, ¿no? Como se dan cuenta, de un momento a otro puede caer 30, 20%, ¿correcto? Y por otro lado, somos una economía también muy vulnerable a temas climatológicos, ¿ya? Si bien ahora ya no es un riesgo importante el FEM, pero puede aparecer otro FEM, o quizás un problema de un terremoto, por ejemplo, que puede ser posible, o sea, baja probabilidad, pero podría tener un altísimo impacto en la economía, ¿no? Y por otro lado tenemos un factor institucional que ya preocupa, ¿no? El tema institucional tiene que ver con los proyectos que se están aprobando desde el Congreso, que está haciendo mucho daño a la economía. Y quizás no lo estamos sintiendo ahora, pero en el mediano plazo van a tener efectos muy, muy importantes, ¿no? ¿Y cómo podemos observar, por ejemplo, que el porcentaje de leyes aprobadas por insistencia? ¿Qué quiere decir? Cuando hay un sobrepeso entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que ocurre es, el Congreso aprueba una ley, el Ejecutivo lo puede observar. Incluso pueden llegar al Tribunal Constitucional para que decida. Pero el problema ahora es que el Ejecutivo casi nada observa, ¿ya? O así observe, por insistencia, el Congreso aprueba esas leyes. Y el problema es que la mayoría de esas leyes que están aprobando por insistencia tienen implicancias en el gasto público, a pesar de que la Constitución Política del Perú indica que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero igual están aprobando leyes que sí tienen implicancias en el gasto público, ¿no? Y finalmente hay todo un tema de polarización, ¿no? Ya el próximo año vamos a empezar a observar los candidatos, las encuestas, porque el 2026 vienen las elecciones presidenciales. Entonces vean los candidatos que están encabezando actualmente esas encuestas.
Es bastante peligroso, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar netamente a las perspectivas fiscales en base ya a lo entendido inicialmente, las reglas macrofiscales que les hablé. No olviden, la deuda pública no puede superar el 38 y hacia el 2032 tenía que converger al 30, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen las reglas. Lo otro, 2023, el déficit fiscal no podía superar el 2,4% y este año no podía superar el 2%. Veamos qué es lo que está pasando, ¿ya? Pero antes de ello, mencionarles que desde el Consejo Fiscal siempre nosotros hemos estado alertando, ¿no? Esa discusión de las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, decirles, oye, es muy poco probable que ustedes cumplan con un 2% de déficit. Y lo bueno que ahora se han sincerado, ¿no? Y estas son sus últimas proyecciones. Como les decía, estas son las dos variables clave. Resultado económico, que cuando es negativo hablamos de déficit, y por otro lado de deuda pública, ¿correcto? Esas son las dos variables que vamos a ver. ¿Qué es lo que proyectan? Vean, esto es lo que está en color azul, ¿ya? Estos iconos de color azul son las proyecciones que tenían en agosto del año pasado. ¿Qué es lo que consideraban ellos? Que en el 2023 iban a cumplir con la regla del 2,4. Ya, perdón, acá. En el 2024 igual iban a cumplir con la regla. Y el proceso de convergencia se iba a dar a partir de 2026, al 1%, porque esa es la regla antes de la pandemia, que el déficit no podía superar el 1% del PBI, ¿correcto? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Simplemente ya dijeron que este año no van a cumplir con la regla. Eso implica que se va a tener que modificar las reglas, si no, no tendría sentido. Ahora, la pregunta es, ¿eso es malo? ¿Eso nos va a llevar automáticamente a que las calificadoras de riesgo nos bajen nuestra nota? No necesariamente, porque hay otro tema. ¿Qué pasa? Ya incumplimos el 2023. ¿Qué pasa si ahora sigues insistiendo y dices que tu regla sigue siendo 2 y lo vuelves a incumplir? Ahí pierdes credibilidad. Entonces tienes que evaluar, ¿quiero perder credibilidad o mejor sincero? Porque tener un déficit de 2,5 no es que nos va a llevar a ser el peor país del mundo. Igual vamos a seguir siendo de la región uno de los más ranqueados. ¿Me dejo entender? Entonces siempre hay que evaluar, ¿no? ¿Pierdo credibilidad o simplemente cambio la trayectoria de mis reglas fiscales? Personalmente yo creo que es lo correcto, ¿no? Cambiar la trayectoria porque ninguna institución internacional, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni el BID, ni las calificadoras de riesgo te van a decir que con ese 2,5% de déficit ya el Perú se va a una catástrofe, no necesariamente. Y por otro lado, la misma historia con respecto a la deuda pública, ¿ya? Anteriormente, en agosto del 2023, se esperaba que la deuda converja al 30% en el 2032. Ahora ya dijeron, no, no vamos a poder. Nos vamos a ir hasta el 2035. Y en este gráfico se puede ver mucho mejor esa trayectoria, ¿no? Antes de la pandemia, vean, la regla era no podemos superar el 30%. Y nuestra deuda se encontraba muy por debajo de ese 30%, o sea, el país top. Sin embargo, vino la pandemia, ameritaba efectivamente dar una respuesta muy fuerte, ¿no? Un impulso fiscal para tratar de evitar pues, mayores daños en nuestra economía. Y la deuda subió hasta casi 36% del PBI, superando la regla, ¿no? Bueno, en ese tipo de episodios vale la pena aplicar la cláusula de excepción. ¿Qué es cláusula de excepción? En periodos extraordinarios no necesariamente tienes que cumplir las reglas, ¿no? Pero de ahí en el 2022 la nueva regla nos decían hacia el 2032 nuevamente converger al 30%, pero ahora ya se han resignado y hacia el 2035. Yo creo que es mucho más creíble ahora sí, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? A pesar de que estamos relajando estas reglas para ir hacia un proceso de consolidación mucho más gradual de lo que se pensaba el año pasado, seguimos siendo uno de los países con estabilidad macroeconómica más importante en la región. Veamos, excepto Chile, como ya les estaba mencionando José Luis, en déficit fiscal somos uno de los países con menos déficit, a pesar de haber relajado ese 2,5% para este año, ¿correcto? Y en términos de deuda también, el Perú, a pesar de que ahora buscaríamos
converger a un 30% recién en el 2035, Perú va a seguir siendo el país con menor deuda pública, ¿correcto? Ahí está. Ahora, ¿cuáles son esos principales retos? ¿Ya? Porque puede ser engañoso, y ahorita vamos a ver un gráfico como para entender también. Tener un bajo déficit fiscal no necesariamente es lo mejor del mundo cuando nos comparamos con otros países de la región, porque vamos a ver que los otros países gastan muchísimo más que nosotros. ¿Por qué? Porque recaudan más también. En cambio, nosotros recaudamos poquito y sí somos capaces de controlar el gasto, por eso que nuestro déficit no es tan elevado, ¿ya? Y ahí es donde vamos a hablar esta parte de los principales retos de la política fiscal. Por un lado, vean, esto es lo que les estaba mencionando. Ingresos del gobierno general como porcentaje del PBI. Somos un país que recauda muy poco. Vean en comparación con los otros bloques y con otros países. Estamos más cerca a los países de bajos ingresos. Estos países pobres recaudan casi 17% de su PBI. Nosotros estamos bordeando el 20%, mientras que los países de la OCDE recaudan casi 40% de su PBI. Vean todo este margen que tenemos para elevar ingresos. ¿Para qué? Mira, si nosotros fuésemos capaces de elevar este ingreso y manteniendo nuestro gasto, pues tendríamos superávit fiscal, ¿no? La deuda podríamos reducir al 20%. Entonces el problema también viene por acá, ¿no? Que tenemos una baja capacidad de recaudación tributaria. Y cuando nos comparamos con los países similares, Chile, México, por ejemplo, o el promedio de América Latina, ¿no? El promedio de América Latina recauda 30% de su PBI. Nosotros no llegamos ni al 20%. Entonces hay un reto enorme, ¿no? Para empezar a discutir reformas tributarias que nos permitan elevar este ingreso del gobierno. Pero eso no es fácil, ¿no? Esto implica enfrentar también todo el tema de la informalidad, que es uno de los problemas más importantes que hay en el país. Por eso es que nuestros impuestos son súper bajos. Y todas las instituciones están alineadas para dar recomendaciones a Perú para hacer reformas en el ámbito tributario, ¿no? Desde el Fondo Monetario hasta la OCDE, que estamos aspirando a entrar a este grupo de países electos a nivel mundial, Banco Mundial y BID, todos dan recomendaciones como para poder impulsar e incrementar nuestra recaudación tributaria. Y por el lado del gasto igual, diferentes investigaciones, estudios como el del BID, también la Contraloría recientemente ha hecho una investigación y otras entidades encuentran que en el Perú existe mucha ineficiencia en el gasto público. O sea, si nosotros tuviésemos la capacidad de mejorar la calidad de gasto, podríamos, vean, tener estas cantidades de ganancia como porcentaje del PBI. Y el otro gráfico, acá podemos mostrar, ¿no? Les decía, tenemos bajo déficit, sí, pero también tenemos bajo gasto público, ¿no? En comparación con otras economías. Si bien recaudamos alrededor de 20%, nuestro gasto también está por ahí, por eso que nuestro déficit es súper bajo. En cambio, otras economías, por ejemplo, países de la OCDE, que son los países top, como 32 países top a nivel mundial, tienen una recaudación por encima del 40%. Perdón, una recaudación de casi 40%, pero gastan un poco más de 40%. Es casi el doble que nosotros. Esa magnitud de gasto pues, nos ayudaría a cerrar un conjunto de brechas sociales que todavía hay en el país, ¿verdad? Entonces, eso también hay que verlo como un desafío, como un reto importante dentro del ámbito de la política fiscal. ¿Qué más? Bueno, ya José Luis también le estaba comentando. Standard & Poor's nos bajó un escalón en la calificación crediticia, principalmente por problemas políticos que no hay cuando se acabe. Fitch nos ha mantenido la calificación crediticia, ¿ya? Pero hacia adelante va a ser todo un reto mantener esta calificación crediticia, que todavía estamos en grado de inversión, ¿ya? Y ahí la pregunta, ¿no? Que siempre hacen mis alumnos, por ejemplo, ¿y para qué es importante tener grado de inversión? Tiene que ver con esto, ¿no? Que ya han visto. Si nosotros tenemos grado de inversión,
vamos a pagar bajas tasas de interés. Eso implica pagar tasas de interés bajísimas de nuestra deuda pública, ¿no? Solamente por encima de Chile y por debajo de las otras economías. Y también esto se ve reflejado, ¿no?, en la tasa de interés. Cada vez que el gobierno emita bonos del Tesoro Público, va a pagar bajas tasas de interés, vean. Solamente con Chile estamos ahí. Después somos uno de los países que más baja tasa de interés paga. Y eso gracias a tener esa calificación crediticia. Ya para ir cerrando, espero no haberme pasado el tiempo, algunos puntos, ¿no? Hemos visto que en el muy corto plazo sí hay perspectivas favorables, tanto a nivel local como internacional. Sin embargo, también hay que tener muy en cuenta que existen un conjunto de riesgos que podrían afectar la dinámica, ¿ya?, de la deuda pública. En segundo lugar, mencionarles, ¿no? Les comentaba que en el 2023 se incumplió la regla en el Perú. 2024 también había una altísima probabilidad que se vuelva a incumplir. En ese sentido, lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas es cambiar esa trayectoria hacia el mediano plazo, ¿no?, hacia las nuevas reglas. Se va a tener que cambiar esas reglas. Y finalmente, mencionarles, ¿no?, que si bien todavía tenemos sólidos fundamentos macroeconómicos, ¿correcto?, todavía en el ámbito de política fiscal somos uno de los países más estables, se ha deteriorado, ¿ya? Se ha deteriorado nuestras finanzas públicas post pandemia, y eso hay que ser conscientes. Y por eso, hacia adelante, generar credibilidad, ¿correcto?, va a ser muy importante para seguir manteniendo la calificación crediticia y a su vez, ¿ya?, poder lograr ese proceso de consolidación fiscal. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, William. Vamos a tener ahora unos minutos de comentarios. Yo tengo algunas anotaciones que hice revisando publicaciones del Consejo Fiscal y quería someterlas a consulta con William a ver qué nos dice. Creo que puede ayudar a ordenar algunas de las cosas que hemos oído hasta ahora y también puede darle un poco más de aterrizaje en cuestiones bien concretas de manejo de riesgo fiscal. Lo que leí es que en los materiales del Consejo Fiscal es que hay tres fuentes principales de riesgo fiscal. Uno es un alto nivel de endeudamiento que en algunos gobiernos subnacionales supera el 150%, ¿verdad? Es alto. Y que además de deudas que tienen que ver con esto, deudas anteriores, deudas con proveedores, etcétera, hay también una parte importante que se debe a gestión fiscal deficiente y deficitaria. Entonces, parte de esa situación se debe a expectativas de mayores ingresos que se va a recibir o que los gobiernos locales van a recibir por concepto de canon, etcétera, ¿no? Recursos asociados a ingresos esperados asociados a recursos naturales. Y bueno, esto es un factor de riesgo fiscal porque esos ingresos pueden modificarse bastante dependiendo de evoluciones, fluctuaciones de precios en mercado internacional y también con problemas de índole política por conflictos sociales, etcétera. Una segunda fuente de riesgo fiscal y que es la que más me interesaría conversar con William, tiene que ver con exoneraciones al cumplimiento de reglas fiscales, ¿sí? En el 2016 y 2017 se dieron ciertos marcos de reglas fiscales para tratar de ordenar el funcionamiento con los límites de los que ya William nos ha hablado, pero hay también exoneraciones a las reglas
de acuerdo a calificaciones que los gobiernos locales puedan tener, ¿sí? De BB más, etcétera, que cuando tienen una buena calificación pueden haber algunas excepciones y eso también puede generar cierto desorden en endeudamientos, etcétera. Y bueno, lo último era lo de dependencia. Otra fuente, una tercera fuente de riesgo fiscal es la dependencia de los gobiernos subnacionales en fuentes financieras que no son estables, ¿no? Que pueden venir de explotaciones de recursos naturales, etcétera. Entonces, acerca de esto de las exoneraciones, el cumplimiento de reglas fiscales, ¿qué nos dirías, William? ¿Cómo funcionan las exoneraciones y qué tanto crees que están teniendo o cumpliendo un papel en cuanto al riesgo fiscal? Sí, hola. A ver, al parecer se refiere a las cláusulas de excepción, ¿verdad? Sí. A ver, las reglas fiscales se pueden modificar. En el 2016, o sea, en el 2013 teníamos unas reglas fiscales que se llamaban reglas fiscales estructurales, ¿ya? Que tenías que hacer un ajuste por estos ingresos de recursos naturales, etc. En el 2016 nuevamente se regresan a unas reglas fiscales de variables observables, tal como les estaba mencionando. Ahí la regla era que el déficit fiscal, por ejemplo, no podía superar el 1% del PBI y la deuda no podía ser mayor al 30%. Estaba funcionando, sin embargo, en el 2017 hay un evento atípico que fue el FEN costero, ¿no? Que llevó a que la economía pues, estaba creciendo a 4, 5%, empieza a crecer nuevamente a 2%, afectando al ingreso. Entonces, siempre que hay eventos de gran magnitud, eventos negativos, como un FEN costero, no sé si recuerdan, hubo un problema muy fuerte que afectó a la economía y por ende se aplicaron esas cláusulas de excepción y se cambiaron las reglas, pero por un par de años, hasta el 2019, si no me recuerdo. Y ahí nuevamente se establecieron nuevas reglas, sin embargo viene la pandemia y es un evento también que amerita cambiar, aplicar las cláusulas de excepción para incumplir transitoriamente las reglas, que es entendible. O sea, viene una pandemia, la economía cae más de 10%, no vas a tener una recaudación que te permitan cumplir con tu regla de déficit o de deuda, ¿no? Entonces también hubieron aplicaciones de esa cláusula de excepción hasta el 2022. 2021 no habían reglas. Por eso que el déficit en el 20 fue de casi 9%, la deuda casi 36%. Pero no habían responsables porque simplemente se aplican esas cláusulas de excepción. Y en el 22 se implementan nuevas reglas, pero ahora se va a empezar a discutir una nueva trayectoria, ¿no? Para ya la nueva realidad post-pandemia, ¿no? Que es algo que hemos estado discutiendo muchísimo desde el Ministerio, desde el Consejo Fiscal, en donde se indica que esta pandemia nos ha dejado cicatrices permanentes y es una nueva realidad la que estamos viviendo. Entonces las reglas también tienen que adecuarse a esa nueva realidad, ¿no? Y con respecto a los riesgos que mencionaba, efectivamente hay un conjunto de riesgos. Uno tiene que ver con un incremento muy fuerte del endeudamiento de la Municipalidad de Lima, ¿no? Que implica un endeudamiento que es casi 3 veces su capacidad de pago o 4 veces su capacidad de pago, ¿no? Es un riesgo importante que podría afectar. Hay muchos comunicados que se han estado sacando desde el Consejo Fiscal para tratar de alertar este punto, ¿no? Lo otro tiene que ver con las iniciativas legislativas que tienen implicancias de gasto, lo cual sí va a generar también o podría conllevar a que se incumplan las reglas, ¿no? Afectando la calificación crediticia y la pérdida de credibilidad en términos de sostenibilidad fiscal, ¿no? Gracias. Mi pregunta iba también por el lado de gobiernos locales específicos. O sea, además de las reglas generales, entiendo que hay un ratio, por ejemplo, de deuda sobre promedio de ingresos Sí. por municipio y entonces hay como calificaciones crediticias para gobiernos locales y entonces si el gobierno local obtiene una calificación
crediticia buena, entonces puede acceder a gastar más, A endeudarse. a endeudarse más, Ujú. versus otros gobiernos que no. Y entonces a eso iba con lo de las excepciones también, porque al parecer si cumples, si estás en cierta categoría, en una categoría alta, entonces puedes endeudarte más y pueden esas categorizaciones que son como las de Standard & Poor's, Correcto. etcétera, pueden estar un poco con algún sesgo optimista hacia cuáles van a ser las capacidades de pago y etcétera. Entonces puede generarse una ¿no? una situación de sobreendeudamiento que luego se convierte Correcto. en difícil de manejar. Sí, sí, eso es lo que está pasando en la Municipalidad de Lima, ¿no? Ojo, recientemente han modificado también a través de un decreto de urgencia ciertos criterios para que una municipalidad logre endeudarse, ¿no? Entonces, la Municipalidad de Lima ha indicado que tiene una calificación crediticia que sí le permite, pero ojo, no son estas calificadoras de riesgo que son las más conocidas. Entonces ahí no queda muy claro, no queda muy claro todavía si la Municipalidad de Lima está cumpliendo con los requisitos como para endeudarse en esa magnitud o no. ¿Ya? Por eso desde el Consejo Fiscal, a uno de los comunicados netamente, y es más, un reporte técnico que se ha publicado indicando toda la situación de esta municipalidad, ¿no? Que es un riesgo importante, como les estaba mencionando. Ojo, en términos de reglas, o los gobiernos subnacionales tienen otros tipos de reglas, ¿no? Efectivamente tiene que ver con ciertos criterios para ver hasta qué nivel pueden endeudarse. Pero este caso excepcional de la Municipalidad de Lima, nadie tenía mapeado que se iba a endeudar en estas magnitudes, ¿no? Y todavía hay una discusión amplia que se puede hacer si es que efectivamente cumple con los requisitos o no para endeudarse, porque eso implica un incremento de la deuda de manera importante. Gracias. Entiendo también que en el nuevo marco fiscal de 2017 hay una serie de medidas para tratar de apoyar a aquellos gobiernos subnacionales que están en problemas, y una de esas medidas consiste en acompañamiento técnico del Ministerio de Economía, etcétera, me imagino, para procurar orientar manejos, etcétera. Y también informar de sanciones, etcétera, ¿no? Y hay incluso deudas, entiendo, o sea, se pueden reestructurar deudas, pagos de las deudas, Sí. ¿sí? ¿Eso en realidad viene implementándose ya o es todavía un planteamiento en mente, pero que todavía no ha sido? Es que el problema ha sido que habían reglas para los gobiernos subnacionales, pero no se estaban cumpliendo, ¿no? Entonces ha habido una reformulación y efectivamente los últimos años se ha estado tratando de apoyar con capacitaciones, no solamente en términos de inversión pública, sino también en reestructuración y mejor manejo, ¿no? Del tema del endeudamiento. Porque sí había un desorden en el ámbito subnacional, sí había un desorden muy importante en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo. Por eso que ahí es donde surge esa iniciativa de hacer un acompañamiento mucho más cercano, ¿no? A estos gobiernos para que puedan empezar a cumplir sus reglas. Y quienes no han estado cumpliendo, empezar a reestructurar su deuda, ¿no? Para poder cumplirlo hacia adelante. José Luis. Sí, yo tenía una pregunta, William, justamente yo recuerdo hace 5 o 6 años, cuando en algún momento hablábamos de cuánto debería recaudar óptimamente Perú. Creo que en ese momento se hablaba de que incluso debería estar bordeando el 30%, hasta incluso el Fondo Monetario con algunos ejercicios que hacía, decía que hasta su nivel óptimo de recaudación debería ser 35% del PBI, ¿no? Y hoy en día se habla un número en torno al 19% o ligeramente algo más. Dado el nivel de informalidad que actualmente tenemos, ¿cómo lograr aspirar a un momento a acercarnos, aunque sea al 25, al 30%?
Una pregunta difícil, ¿verdad? Pero importante. Efectivamente, cuando veíamos incluso el promedio de América Latina, ¿no? El promedio de recaudación es de 30% del PBI. Y Perú, incluso, ojo, en las proyecciones del último informe de actualización de proyecciones, en el último informe de actualización de proyecciones macro del MEF, proyectan hacia el 2027 que se va a mantener por debajo del 20%. Es como que ya nos estamos resignando a no tener una mayor recaudación, ¿no? Ahora, es que no es fácil, ¿no? No es fácil en una economía con tanta informalidad como la peruana empezar a recaudar. Y generalmente cada vez que se ha querido recaudar más es como elevar el IGB, en su momento se hizo, o a las mineras, ¿no? Que es mucho más fácil. Pero el tema es mucho más complejo y tiene que ver con un conjunto de reformas, ¿no? Como hablaba José Luis, acá se tiene que hacer complementariedad a reformas estructurales, desde capital humano, una reforma educativa muy importante, porque eso en el mediano plazo va a permitir reducir también la informalidad. ¿Qué es lo que pasa? Ahora muchas de las personas que terminan su colegio no saben qué hacer, ¿sabes? Y necesariamente muchos que no tienen la oportunidad de estudiar en una universidad, el único mercado en el que tienen que insertarse es el informal. Y así va creciendo y va creciendo este tema. Ahora, por ahí tiene que venir, ¿no? A mi parecer, una reforma educativa importante que va a ayudar a reducir esta informalidad y muchas otras, ¿no? Que tiene que ver con reducción de corrupción, que es otro de los problemas graves que aqueja a nuestro país. Pero, ¿cuál es el problema? Que todas estas reformas que se pueden implementar ahora no se van a ver en el corto plazo sus impactos. Esto se vería recién 10, 15, 20 años quizás. Es por eso que nadie lo hace, ¿no? Porque cada político que entra pues quiere ver lo que hace, su impacto inmediatamente. Por eso que se va priorizando cosas. Es como vivir el día a día, ¿no? No es pensar acá en el mediano y largo plazo. Pero yo creo que sí, llegar para ese 30% necesita hacer reformas ya para que de acá 10, 15, 20 años podamos lograr esos niveles de recaudación. No es fácil, ojo, y eso sí desde ya hay que tenerlo claro, ¿no? Requiere conjunto de reformas, pero para llevar esas reformas, como decía José Luis, necesitamos recursos, no solamente monetarios, ojo, sino capital humano. Porque si alguien que no tiene idea de cómo hacer unas reformas está a cargo de esas reformas, simplemente no sale nada, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en el país. Eso es lo que podría decirte, José Luis. La última pregunta, William, y yo sé que es difícil tratar de visorar el futuro, pero ¿qué podrías comentarnos de lo que se viene para Perú, teniendo en cuenta que a la vuelta de la esquina tenemos el tema electoral, ¿no? Tenemos próximo año, que es un año preelectoral, el panorama no luce claro, no tenemos algún candidato lamentablemente que pueda un poco luchar contra lo que quizás siempre suele ocurrir cada cierto tiempo. Y en segundo lugar, dado esto, ¿no?, que es incierto, que cada vez nos sorprende para mal lamentablemente, ¿qué crees que probablemente le ocurra a Perú en tema fiscal? Sí, a ver, en términos de perspectivas, una de las variables clave para hablar de sostenibilidad fiscal tiene que ver con el crecimiento de mediano y largo plazo, ¿no? Y si bien les decía, este año las cosas están pintando mejor de lo esperado, pero si ya pensamos, ojo, en el 25, 26 y hacia adelante, las cosas van a ser bien complicadas. Lograr tasas de crecimiento por encima del 3% va a ser súper complicado, ¿no? Y dependiendo quién gane las elecciones, también no hay nada claro. Y como siempre dicen, en Perú puede pasar cualquier cosa y siempre nos vamos hacia las peores opciones, ¿ya? A pesar que pueden haber mejores opciones, ojo, en el set de aspirantes, pero siempre nos vamos al extremo, ¿no? Y quién sabe, esta vez no va a ser la excepción, lo cual sí va a golpear muchísimo más a nuestra economía, ¿no? Ojalá que en ese momento nos inspiremos y podamos elegir al menos a alguien que pueda tener una capacidad de tomar decisiones y hacer reformas que el país necesita, ¿no?, para asegurar la sostenibilidad fiscal,
pero no basta con sostenibilidad fiscal, con estabilidad macroeconómica. Es una condición necesaria, más no suficiente, siempre se indica eso, ¿no? Necesitamos pensar mucho más allá, como les decía, reformas educativas, por ejemplo, es imperante. Si no, así tengamos estabilidad macro, vivir con una informalidad de 70, 80%, es por las puras, ¿no? Se vienen años complicados, hay que ser consciente de ello, ¿ya? Pero bueno, está en nuestras manos tratar de hacer todo lo posible para sacar adelante el país, sobre todo en manos de ustedes, ¿no? que son el futuro, como les decía al inicio. Ustedes van a tomar decisiones de política en el futuro y háganlo bien, ¿no? Eliminando esa lacra conocida como la corrupción y tratando de hacer reformas relevantes como en el ámbito educativo. Eso es lo que les podría mencionar. Perfecto, muchas gracias. No sé si los participantes quieren hacer alguna pregunta. Creo que había un QR, ¿verdad? Sí. Luis, ¿nos proyectas el...? No está. A ver. No, es allá. Sí, ahora va a aparecer un QR en pantalla y entonces a través de ese QR pueden hacer las preguntas para nuestros ponentes. Ahí está. Sí, aprovechemos esta nueva modalidad. Antes teníamos el micrófono, pero ahora, por favor, aprovechemos el QR para hacer nuestras preguntas. Yo me voy a acercar allá para irlas leyendo y las vamos haciendo. Perfecto, gracias. ¿Ya tiene su agua? Sí. Bueno. Etiqueta. Todos ellos son alumnos. ¿Qué ciclo están? Séptimo, octavo. Me había olvidado del tráfico. No, sí, es terrible. Terrible. Tenemos una primera pregunta. La pregunta es, se ha comentado en la charla que para el 2024 se ha modificado la regla del déficit. ¿Qué tendría que ocurrir en el Perú para que si se llegue a cumplir la meta original del 2%, para que se llegue a cumplir la meta original del 2% del PBI, o no se podría ni en el escenario más optimista? ¿No? Ojo, la regla todavía no se ha modificado, pero seguro en el muy corto plazo va a empezar esta discusión para poder modificarla, porque el propio Ministerio de Economía y Finanzas ya dijo que no va a cumplir con esa regla. Entonces esto implica una modificación de la regla, ¿no? Que en principio yo creo que la mayoría, incluyendo el Consejo Fiscal, todavía no quiero adelantar, ojo, la opinión, pero van a estar de acuerdo, ¿no? Porque les decía, peor va a ser que siga diciendo que va a ser 2% y vuelva a incumplir por segundo año consecutivo, ahí ya es pérdida de credibilidad, ¿correcto? Entonces, ojo, si todo se alinea, ¿ya? Si todo se alinea, imaginemos que el precio del cobre se sigue disparando, el precio del oro se sigue disparando y el crecimiento también nos sorprende al alza, ¿ya? Eso puede implicar mayores ingresos, más crecimiento, más precio de commodities, más ingresos, y por ahí no se gasta todo lo que se tiene planteado, tampoco sería descabellado que se cumpla un 2%, ¿no? En el mejor escenario. Pero eso va a depender, obviamente, un mayor crecimiento, que estos precios se mantengan en niveles elevados, ¿no? Pero en principio, ya recapitulando entonces, todavía no se ha cambiado la regla, pero ya el MEF dijo que su déficit proyectado es 2,5, ¿no? Cuando la regla era 2%. Entonces, en su marco macroeconómico multianual, que lo publica en agosto del 2024, es muy probable que ya efectivamente hayan nuevas reglas macrofiscales, ¿ya? Ahora, de que se puede cumplir ese 2% con la regla actual, creería que sí, no es tan descabellado, pero necesitamos pues crecer en torno al 4% y que el precio de los commodities sigan disparando. Así que el gasto, más bien, no se eleve demasiado, ¿no?
cosa que también se ha estado viendo en los últimos años, ¿no? Hay un montón de presupuesto, por ejemplo, de los gobiernos regionales, pero ni siquiera lo ejecutan el 70%. ¿Ya? Entonces, si eso se sigue repitiendo, por ahí el déficit, que no sorprenda, incluso viene mejor de lo que está proyectando incluso el mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Willy, y ahí corrígeme, pero en términos de fechas, el siguiente paso es que el Ejecutivo lo presente al Congreso, ¿cierto? Sí. Y que lo apruebe y que con eso se formalice ya en el marco de agosto, ¿verdad? Esos son los pasos formales. Y la otra opción que no sería la adecuada es a través de decreto de urgencia, ¿no? Que Ya. podrían cambiar la otra semana, sacan un decreto de urgencia o que lo incorporen dentro de la petición de facultades legislativas. Quizás adelantándose a que el Congreso le diga, no te doy la... Pero lo ideal sería empezar a generar toda una discusión, ¿no? Con el Fondo Monetario, con el Consejo Fiscal, con el mismo Congreso y todos tener un consenso para que no haya ningún problema, ¿no? Lo peor, como les vuelvo a decir, es que lo saquen a la fuerza y lo más rápido posible, ¿no? Ok. Tenemos una pregunta más. ¿Cuáles son esas leyes que fueron aprobadas en el Congreso que impactan en el gasto público? ¿Son principalmente el retiro de la AFP y CTS o hay otras más? Correcto. A ver, lo del AFP, eso no afecta al déficit fiscal, porque eso es plata de los privados, ¿ya? O sea, cuando ustedes empiecen a trabajar, les van a descontar un 12% aproximadamente y lo van a poner a su AFP, en su cuenta de ustedes. Ahora, lo que está haciendo el Congreso es liberar esa cuenta. Ustedes no lo podían utilizar hasta su periodo de jubilación, ahora pueden retirar ese dinero, ¿no? Entonces, eso no afecta. Pero sí hay otras leyes, por ejemplo, que tenían que ver iniciativa de gastos. Por ejemplo, cumplir. Había un monto que se tenía que pagar a los docentes por elaboración de clases, a todos los docentes que trabajan ya a nivel educación inicial, primaria, ¿no? Entonces, el Congreso aprobó una ley que ese pago debería de hacerse, y allá. Eso sí implica mayor gasto, cosa que no está contemplado incluso en los documentos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Hay otras iniciativas de gasto que tienen que ver, a ver, no sé si José Luis ahí. Dale tú. No tengo todas las iniciativas, ¿ya? Pero uno de los que tenía más impacto era efectivamente eso. Lo otro tiene que ver, si no me recuerdo, con estos temas de pago a los jubilados también, o sea, que ya tenía que cumplirse, ¿no? O con el pago de la deuda agraria, que es un monto súper importante, también desde el Congreso se estaba impulsando, ¿no? Bueno, ahí tenemos un congresista, que no voy a decir su nombre, pero que estaba muy interesado en que el gobierno empiece a pagar esta deuda, que es un monto importante. Eso sí implica gastos muy fuertes. Ese es el tipo de iniciativas legislativas que sí implica presiones de gasto, ¿ya? La AFP, la CTS, no, esos temas de... Ahora, ¿qué efectos negativos puede tener eso? A pesar de que no aunque no afecte el déficit fiscal ni la deuda, es que la gente se está quedando sin ahorros. Y eso quiere decir, de acá a 30, 40 años vamos a tener viejitos muy pobres. Y eso sí va a implicar que el gobierno pueda sacar ese tipo de políticas, ¿no? Como Pensión 65 que tenemos ahora, que implica gasto público, pero es muy largo plazo, ¿no? Eso es lo que podría. Algunas otras iniciativas que no recuerdo ahora, pero sí hay. Igual por ahí les puedo mandar a José Luis para que les comparta con ustedes. Tenemos muy mapeado ahí en el Consejo Fiscal. Tenemos un par de preguntas más. Con relación al rating crediticio en el Perú, si bien es cierto, bajó en comparación de lo que estaba en años anteriores, ¿existe la posibilidad de que caiga aún más? Y si cae, ¿cómo se solucionaría? Wow. A ver, ahora con todas las calificadoras tenemos casi el mismo nivel. Estamos justo, es como que ustedes, ¿cuál es la nota aprobatoria acá en la universidad? 11, ¿ya? Es como que el Perú tiene una nota de 11. Se ha aprobado, ¿no? Ojo, en otras universidades su nota aprobatoria es 13 o 12, ¿ya? Entonces, ahora nos encontramos en ese nivel. Perú está aprobado, ¿ya? Está aprobado. Ahora, ¿puede jalar? Sí,
Si el Congreso sigue haciendo ese tipo de reformas, o antirreformas, llamémoslo, obviamente, porque Standard & Poor's ha sido muy claro, la reducción no la ha hecho por temas fiscales, lo ha hecho por esta inestabilidad política que hay en el país, ¿correcto? Ahora, si esto continúa, ahora imaginemos, seamos pesimistas, en el 2026 gana un candidato antisistema, por ahí puse su fotografía, ya que está entre los primeros en las encuestas, ojo, y empieza a llegar reformas pues no tan pensadas, eso va a llevar a que nos quiten la calificación crediticia, ¿no? Ojo, no es hay probabilidad, si se hacen o se siguen haciendo mal las cosas, que nos bajen la calificación crediticia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, desde la parte fiscal, efectivamente cumplir con con el proceso de consolidación fiscal al menos y hacerla creíble hacia el mediano plazo. Por el lado de la política monetaria se está manejando muy bien. Ese es el sostén ahora del Perú. Tenemos enormes reservas internacionales, tenemos una baja inflación y por el lado fiscal tenemos también esa fortaleza fiscal todavía, a pesar de esos ajustes que les estaba mencionando recientemente, ¿no? De cambiar las reglas. Somos uno de los países top todavía en la región. Entonces, eso todavía, esa estabilidad macro nos va a ayudar a sostener, ¿ya? Pero si desde el Congreso hacemos o se sigue haciendo esas contrarreformas y entra un candidato antisistema que hacen las cosas al revés, eso sí, finalmente va a llevar pues, ¿no? que nos sigan reduciendo la calificación crediticia. La última pregunta. Últimamente se han dado medidas por parte del Congreso sin sustento técnico, como la ley de topes o los retiros de AFP y CTE. ¿Se cree que en algún punto puedan aprobar medidas que afecten directamente los fundamentos macroeconómicos del país, como las reglas fiscales o leyes que le den capacidad de gasto? Si continúa con esta tendencia, se puede esperar todo, ¿no? del Congreso. Bueno, todavía tienen un par de años, creo, todo el 2024 y 2025 para seguir haciendo ese tipo de políticas, ¿no? Pero, ojo, en términos de estabilidad macro, como les decía, tanto el MEF y en la parte fiscal también, la independencia que tiene el Consejo Fiscal siempre ahí está alertando, ¿no? Y eso genera o ayuda, digamos, a que el Congreso también pueda parar un poco ese tipo de reformas que estaba haciendo, ¿no? Porque el Consejo Fiscal en todos sus comunicados ha estado alertando, ¿no? No importa contra quién, si es que se meten con la política fiscal, sale con comunicados y eso ayuda, ¿no? Y también otras instituciones, por ejemplo, como el Fondo Monetario, siempre dan esos mensajes como para seguir manteniendo estas fortalezas que tiene Perú. Pero el Congreso se ha vuelto ahora como uno de los enemigos que podría llevar, si continúa con esta tendencia, efectivamente, ¿no? Poder afectar negativamente la estabilidad macroeconómica. Ojalá que no siga con esa tendencia de verdad, pero necesitamos ya parar desde las distintas instituciones y ojalá que se fortalezca un poco más el Ejecutivo también, ¿no? Porque siempre que han habido este tipo de actitudes desde el Congreso, el Ejecutivo siempre ha observado leyes. Ahora ya no está observando. Como menciona uno de los consejeros, que es profesor de la Católica, Waldo Mendoza, seguro lo conocen, exministro de Economía y Finanzas, ¿no? Lamentablemente ahorita estamos en un equilibrio mediocre, ¿no? Donde Ejecutivo y Legislativo se han puesto de acuerdo, no para hacer las cosas bien, sino yo te dejo hacer las cosas, pero tú déjame en el gobierno. Algo así está la situación actual, ¿no? William, te agradecemos nuevamente por estar con nosotros esta noche. Aquí tenemos un pequeño detalle para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, un aplauso. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Hasta el final. Listo, chicos. Muchas gracias también a ustedes por venir, por participar, por sus preguntas.
Sabemos que esta conversación y presentación de esta noche debe haberles aclarado bastantes puntos y deben haber aprendido bastante. Gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Buenas noches.